trabajar es con la presión barométrica, ¿no? Ver a cuánto de presión barométrica se encuentra Cajamarca, que está a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos dos valores que están en a los dos lados de Cajamarca, ¿no? Tenemos en Huánuco, la presión barométrica es 699 milímetros de mercurio y en Huancayo 535, ¿no? Lo que me habla de que probablemente la presión barométrica en Cajamarca esté alrededor de 600, ¿correcto? Esa data también la pueden tener ustedes de manera más precisa. Aquí tenemos la tabla para catalogar distrés leve, moderado, severo a nivel del mar, ¿no? De 200 a 300 leve, de 100 a 200 moderado y menos de 100 severo. Pero nosotros podemos hacer esta tabla para nuestra realidad en altura. ¿Qué hago yo? Si la altitud de la ciudad, como por ejemplo Cajamarca, está a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, yo puedo corregir, ¿no?, estos valores multiplicando, ¿no?, la presión barométrica de la ciudad. Por ejemplo, si asumimos que Cajamarca está a 600 milímetros de mercurio, dividir 600 milímetros de mercurio entre 760, ¿no? 600 entre 760. Y eso lo multiplican para cada uno de los PAFIs, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en este momento, para que puedan hacerlo, ¿no?, voy a tomar acá mi calculadora, ¿no?, y voy a dividir 600 entre 700, y eso me da como una especie de un índice que sale más o menos 0,86. Eso se multiplica por el PAFI, por ejemplo acá 300. 0,86 por 300 me sale 257. ¿Qué quiere decir? Que aquí hablaríamos en Cajamarca de hipoxemia, mejor dicho, de distrés leve, cuando tengamos menos de 257 milímetros de mercurio, ¿no? Y si yo multiplico por 200, me sale 171. Quiere decir que yo hablaría de moderado cuando tenga menos de 171 de PAFI, ¿no? Y si yo multiplico ese valor de 0,85 por 100, hablaríamos de menos de 85 de PAFI para hablar de severo, ¿correcto? Entonces, ustedes pueden construir la tabla de criterios de distrés para Cajamarca, con esta recomendación de los criterios de cuando se hizo el consenso de Berlín, ¿correcto? Pero idealmente lo que deberían tener ustedes son los valores estudiados a nivel de los 2.750 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué se produce hipoxemia en un paciente? ¿Por qué la presión arterial de oxígeno cae por debajo de 80 milímetros de mercurio, de 60, de acuerdo a la altura? Hay cuatro procesos principales, ¿no? Uno es el desajuste ventilo-perfusión o la alteración ventilo-perfusión. Esa alteración ventilo-perfusión tiene dos extremos. Acá tenemos una condición normal en donde el alveolo está adecuadamente ventilado y el capilar alveolar adecuadamente perfundido, ¿no? Circula adecuadamente una cantidad de sangre que se relaciona con la ventilación. Pero tenemos situaciones patológicas en donde el alveolo no está ventilado o está inadecuadamente ventilado y sin embargo la circulación perialveolar está conservada. Esto es conocido como shunt, ¿correcto? O cortocircuito. Y el otro extremo donde tenemos un alveolo bien ventilado o a veces hiperventilado y sin embargo tenemos una pobre circulación o tenemos ausencia de circulación que genera un aumento del espacio muerto. Entonces, tanto el shunt, ¿no?, como el espacio muerto patológico generan pues una desbalance ventilo-perfusión y esto genera hipoxemia. Pero esta hipoxemia se caracteriza porque tiene un aumento de la gradiente alveolo arterial de oxígeno, y ya vamos a hablar de ella, ¿no? Es importante tener en cuenta esto, que este tipo de desajuste ventilo-perfusión se caracteriza por tener una gradiente alveolo arterial elevada y probablemente la causa más frecuente de hipoxemia en los pacientes críticos. La difusión de gases alteradas también es otra causa importante de hipoxemia, ¿no? Aquí no hay desajuste ventilo-perfusión, aquí lo que ocurre es un compromiso a nivel intersticial de la barrera alveolo capilar, ¿no?, que se engruesa, se llena de infiltrados, ya sea agudos o crónicos, y que genera pues un problema de difusión de oxígeno sobre todo, y más tardíamente de CO2. Pero esto también se caracteriza porque la hipoxemia se acompaña de la gradiente alveolo arterial elevada. Entonces, hipoxemia con gradiente alveolo arterial elevada, hay que sospechar de estos dos mecanismos fisiopatológicos. En cambio, cuando tenemos hipoxemia y sin embargo no hay aumento de la gradiente alveolo arterial, ¿no?,
la causa principal, ¿no?, es hipoventilación alveolar, es decir, el paciente está con una ventilación minuto alveolar reducida que hace que la disponibilidad de oxígeno esté baja y por lo tanto, como la disponibilidad de oxígeno alveolar esté baja, también va a estar baja a nivel capilar, ¿no? Se mantiene la gradiente normal, pero hay hipoxemia. Y lo otro es lo que ocurre pues en altitud, ¿no?, en donde también baja la disponibilidad de oxígeno, pero ya no por hipoventilación alveolar, sino porque simplemente la presión de oxígeno en altura es menor y por lo tanto la presión arterial de oxígeno también es menor, ¿no? Y por eso es muy importante aquí entender que esa hipoxemia, entre comillas, para el poblador de altura es normal, pero sí puede tener consecuencias en el poblador que no es de altura, ¿no? En la persona que no es de altura, de acuerdo al nivel de disminución de la presión de oxígeno. Recuerden, estos dos mecanismos no elevan la gradiente alveolar arterial. Y recuerden que el tercer mecanismo, como es hipoventilación alveolar, puede no solamente tener hipoxemia, sino también retención de CO2, porque ya dijimos que hipoventilación alveolar prácticamente se correlaciona con la retención de CO2. El primer índice oxigenatorio que nosotros tenemos acá es la gradiente alveolar arterial de oxígeno, de la que estamos hablando y que se elevaba cuando había alteración ventiloperfusión o alteración de la difusión. Y la gradiente alveolar arterial de oxígeno nada más es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. La diferencia entre estos dos valores es la gradiente alveolar arterial. Y en condiciones normales está más o menos en la persona joven por debajo de 20 milímetros de mercurio, y en la persona por encima de 60 años a veces se tolera hasta los 40 milímetros de mercurio. Pero en altura, la gradiente alveolar arterial no sube, al contrario, es más baja. De tal manera que suele ser, los valores normales en altura suelen estar por debajo de 10 milímetros de mercurio. El cálculo de la gradiente alveolar arterial, ¿no?, pareciera complejo, pero en realidad no lo es. La gradiente alveolar arterial es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Pero la presión alveolar de oxígeno, ¿cómo se calcula? Con la presión inspirada de oxígeno, que se calcula restando la presión barométrica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor de agua, que es 47, acá me da 713, ¿correcto? Pero suponiendo que aproximadamente la presión barométrica en Cajamarca sea 600 milímetros de mercurio, 600 menos 47, ¿no?, les da 553, si no me equivoco, y esto sería acá el valor constante que se multiplicaría por el FiO2, ¿no?, para calcular la gradiente alveolar arterial, la presión inspirada de oxígeno. Entonces, cuando ya tenemos esta presión inspirada de oxígeno, que sería el FiO2 por 713 a nivel del mar o probablemente 547 en Cajamarca, a esto también le resto la presión alveolar de CO2. Y la presión alveolar de CO2 la obtengo dividiendo la presión arterial de CO2 entre el cociente respiratorio. Se considera un cociente respiratorio aproximado de 0.8. Cuando yo tenga todo este componente, que es la presión alveolar de oxígeno, le resto la presión arterial de oxígeno. Ya lo vamos a ver con algún ejemplo de algunos casos clínicos. Ahora, hay que tener en cuenta que la gradiente alveolar arterial se altera con la fracción inspirada de oxígeno. En un mismo paciente, sin que se haya generado ningún cambio en el paciente, ni hecho por el médico, ni propio por el paciente, si ustedes solamente modifican la fracción inspirada de oxígeno, el valor de la gradiente arterial va a ser diferente. Una gradiente alveolar arterial con FiO2 21% puede estar por debajo de 20 milímetros de mercurio, que es lo que hemos hablado, que es normal, pero si ustedes le ponen al paciente FiO2 de 100%, el valor de la gradiente se va a elevar a 60 milímetros de mercurio, y eso no significa que esté alterada, simplemente ustedes han aumentado el FiO2, y el valor no es interpretable a ese nivel de FiO2. La interpretación se debe hacer a 21%, pero lamentablemente algunos pacientes pues no nos van a permitir que mantengamos el 21% para calcular la gradiente alveolar arterial de manera correcta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando más FiO2 le ponemos al paciente, probablemente nuestro rango de normalidad, ¿no?, puede llegar inclusive a niveles como por encima de 40, 50, hasta 60 milímetros de mercurio. Muy importante tener en cuenta ello. El otro índice de oxigenación es el PAFI, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, el llamado índice de Kirby, ¿no?, que también, como ya les había mencionado al inicio de la charla, me permite catalogar los grados de hipoxemia. Acá la diferencia está en que hablábamos de hipoxemia leve cuando teníamos un PAFI por debajo de 300 más o menos, ¿sí? Pero esto es a nivel del mar.
porque estábamos dividiendo la presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio entre 0,21 más o menos. Pero ustedes probablemente tengan que dividir 50 entre 0,21 para hablar de hipoxemia leve y el PAFI les va a salir más o menos en 250 aproximadamente. Entonces, para ustedes probablemente estos valores corregidos sean 250 o por debajo de 250, acá de 150 a 250 y acá menos de 150 y menos de 75-80 para hipoxemia muy severa en caso de distrés. El PAFI también se va a alterar dependiendo de la fracción inspirada de oxígeno y dependiendo de la cantidad de shunt que hay en mi paciente o cortocircuito pulmonar. Por eso que es muy importante que si nosotros queremos evaluar cuán bien está evolucionando mi paciente o cuán mal está evolucionando mi paciente, la comparación lo hagamos con la misma fracción inspirada de oxígeno, ¿no? De tal manera que esa variación en el PAFI se deba a una alteración en el paciente y no a una modificación de la fracción inspirada de oxígeno que hagamos nosotros. Esas variaciones son mucho más manifiestas cuando va aumentando el shunt o cortocircuito pulmonar, ¿no? El otro parámetro que se usa cuando no tenemos disponibilidad de hacer la gasometría arterial es utilizar la pulsioximetría y ver cómo está la saturación de oxígeno por pulsioximetría de mi paciente y dividirla con el FiO2, el famoso SAFI, ¿no? Que se ha puesto de boga bastante actualmente en esta pandemia cuando hemos usado las cándulas de alto flujo porque utilizamos el ROX que se calcula con el SAFI dividido entre la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, este SAFI que se obtiene de esta manera, como les había mencionado, ¿no? También tiene puntos de corte que son revelados en el estudio de TOTS, ¿no? Y en el estudio de Rivielo, que nos muestran más o menos estos parámetros del SAFI para catalogar distrés leve, moderado, severo, ¿no? Menos de 315, 235 y 150 para los diferentes grados de distrés. Pero también acá vuelvo a insistir, esto es para nivel del mar, porque acá estamos considerando pues la saturación de oxígeno a nivel del mar. Si para nosotros es normal por encima del 94 o 25% de saturación de oximetría, para ustedes debe ser normal por encima de 92. Entonces estos cálculos también hay que rehacerlos a altura. Mucha información como para que puedan hacer sus estudios de investigación. El otro índice que se puede calcular también es la cociente arterioalveolar de oxígeno. ¿Cómo se calcula? Pues es fácil, la presión arterial de oxígeno entre la presión alveolar. La gradiente alveolar arterial era la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial. Acá no. Acá es el cociente de la presión arterial entre la presión alveolar. Entonces, ustedes ya saben en la gasometría arterial cuánto es la presión arterial de oxígeno y también ya le hemos enseñado a calcular la presión alveolar de oxígeno, que es 713 en el caso nuestro, y más o menos ustedes sería 543, creo que les había mencionado, por el FiO2 del paciente, menos la presión arterial de CO2 que está en la muestra de gases arteriales, entre 0,8, que es el cociente respiratorio promedio, ¿no? Con esto van ustedes a calcular este índice. ¿Y por qué es importante este índice? Porque este índice sí es independiente del FiO2. Es decir, cuando se calcula este índice, así haya variado el FiO2 en mi paciente, sí me permite entender si mi paciente se encuentra estacionario con respecto al compromiso oxigenatorio o si se altera este cociente arterioalveolar, me está mostrando que sí hay una alteración del paciente independientemente de la fracción inspirada de oxígeno, ¿correcto? El shunt intrapulmonar, para calcular el shunt intrapulmonar, que es una de las causas del desajuste de ventilo-perfusión en el paciente crítico, idealmente uno debería tener un catéter de arteria pulmonar para poder obtener el cálculo del contenido arterial de oxígeno, del contenido venoso mixto de oxígeno y del contenido capilar de oxígeno. Pero como ya se usa poco el catéter de arteria pulmonar, una fórmula aproximada de tratar de obtener un shunt estimado es con la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa central de oxígeno. En el paciente crítico, a la saturación venosa central de oxígeno habría que disminuirle 5%, ¿no? Es decir, para colocarlo acá, si tiene una saturación venosa central de oxígeno, por ejemplo, de 75%, en vez de poner acá 0,75, ponemos 0,70. Y acá la saturación de oxígeno, por ejemplo, si está en 93%, ponemos 0,93. Hallamos este cociente y a esto le sumamos el FiO2 que tiene mi paciente multiplicado por 0,13, y esto me da una aproximación del shunt con un error de más o menos 3 al 5%, ¿no? Esto es un estudio interesante publicado por Alonso Gómez, ¿no? En esta revista colombiana,
y que tiene una correlación de 0,94, muy importante con el sham adecuadamente calculado con el catéter de arteria pulmonar. Entonces me va a permitir entender más o menos el porcentaje de sham que puede tener mi paciente y entender pues que cuando tengamos probablemente entre 10 a 30% de sham, para mejorar la oxigenación de mi paciente yo podría aumentar la FiO2 para tratar de restaurar la presión arterial de oxígeno. Pero cuando tenemos un sham ya por encima del 40%, más aún por encima del 50%, ya el FiO2 por sí solo no me va a normalizar la presión arterial de oxígeno y tengo que recurrir a otras estrategias, y estoy hablando de ¿qué? Cánula de alto flujo, estoy hablando de ventilación no invasiva, estoy hablando de ventilación invasiva de acuerdo a la condición de gravedad de mi paciente. Uno de los índices que también se utiliza es el índice oxigenatorio para catalogar la gravedad o severidad de mi paciente. El índice oxigenatorio se calcula de manera práctica viendo la presión media de la vía aérea. La presión media de la vía aérea ustedes la ven en el ventilador mecánico. Uno de los parámetros que monitoriza el ventilador mecánico, y todos los ventiladores mecánicos actuales monitorizan la presión media de vía aérea, está allí. Esa presión media de vía aérea, en términos prácticos, ustedes lo dividen entre el PAFI del paciente, lo dividen entre el PAFI del paciente y lo multiplican por 100, ¿no? Esto es el PAFI invertido, ¿no? Este es el PAFI invertido. Entonces, la fórmula exactamente es la misma si ustedes ponen presión media de vía aérea entre el PAFI por 100. Ese índice oxigenatorio también les va a revelar valores de severidad y se utiliza para también síndrome de estrés respiratorio agudo. Es más, se dice que cuando un paciente tiene un índice oxigenatorio persistente por encima de 30 con ventilación mecánica convencional, probablemente ya requiere estrategias no convencionales de ventilación mecánica o con estrategias de rescate para el paciente en ventilación mecánica con distrés. Y es uno de los criterios también para ir pensando en ECMO cuando tiene un índice oxigenatorio por encima de 40. Entonces, también es muy importante este criterio. El distrés respiratorio, entonces, se puede catalogar en leve, moderado, severo con estos índices que hemos mencionado. Con el PAFI, ¿no? Por debajo de 300, por ejemplo, para nosotros, pues, tal vez esté alrededor de 250 para ustedes, por debajo de 200 el moderado, por debajo de 150 probablemente para ustedes, y por debajo de 100 para nosotros y por debajo de 80 probablemente para ustedes, para hablar de severo, ¿no? También tenemos acá el índice oxigenatorio, también hay que hacer corrección para la altura, estudios pendientes para realizar, ¿no? Y los rangos que se tienen para catalogar de leve, moderado o severo, ¿no? Ya por encima de 25 hablamos de severo, nuevamente les digo por encima de 30, con ventilación mecánica convencional, habla de ir a estrategias de rescate, por encima de 40 hay que pensar en ECMO, si tiene criterios adicionales para pensar en ECMO, y acá está el cociente arterioalveolar también que se utiliza, ¿no? Por debajo de 0,1 hablamos ya de un distrés severo, y por encima de 0,22, ¿no? Hablamos de leve, ¿no? Su valor normal está por encima de 0,4, 0,5 para hablar de condiciones normales. Pero esto también, pues, el cálculo debe ser correcto a nivel de la altura. Obviamente que la oxigenoterapia que yo doy a mi paciente tiene que estar relacionada a la condición en la que se encuentra mi paciente, ¿no? Si mi paciente tiene solamente hipoxemia o también tiene retención de CO2. Si mi paciente tiene solamente hipoxemia, recordar que mis puntos de corte a nivel del mar para mejorar la oxigenación de mi paciente es llevar con la cánula binasal, la Venturi, reservorio, alto flujo, a valores por encima del 92 o 94%. Probablemente a nivel de altura en donde usted se encuentre, sus puntos de corte estén alrededor del 90%, ¿no? Tratar de llevarlo por encima del 90%, eso también tienen que evaluarlo. Aquí, cuando sí hay retención de CO2, nuestro nivel ya no es 92%, sino probablemente sea 88% como objetivo de oxigenoterapia en el paciente que retiene CO2. Y probablemente a la altura en la que se encuentre usted, más o menos el punto de corte puede ser 85%, ¿no? Aquí cuando sí hay retención de CO2, en donde hay disminución ya del pH sanguíneo, probablemente ya no solamente sea necesario la oxigenoterapia convencional o la cánula de alto flujo que puede fracasar, sino ya ir a ventilación no invasiva o eventualmente ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Acá nosotros tenemos el dispositivo de oxigenoterapia convencional, ¿no? En los pacientes que podemos usar cánula binasal, podemos usar una cánula, un sistema de alto flujo con Venturi o una máscara facial o una máscara con reservorio, ¿no? Cada uno de ellos me va a dar
condiciones variables de oxígeno como la cánula binasal, como la máscara con reservorio, o condiciones más o menos fijas de oxígeno como la máscara Venturi. Todas son consideradas de bajo flujo con respecto a la cánula de alto flujo, ¿no? Pero dentro de estas, las que tienen más flujo, lo que me da más flujo son el Venturi y la máscara con reservorio, como ustedes saben, que podemos dar hasta 15 litros por minuto, ¿no? El otro índice importante para tener en cuenta en un paciente es el ventilatory ratio, que es un índice ya de ventilación, ¿correcto? En el ventilatory ratio, ¿por qué es importante? Porque en este paciente que está en ventilación mecánica controlada, ¿no? Sobre todo asistida, en modo volumétrico, con onda cuadrada, en este paciente yo puedo calcular este índice, que es el BR, que me va a relacionar en cuán adecuado es el volumen minuto para manejar el CO2 de mi paciente. Y está muy bien correlacionado con el espacio muerto. A mayor ventilatory ratio, mayor espacio muerto en mi paciente. Entonces, me permite entender cómo se va modificando el espacio muerto con la condición misma del paciente o cada vez que yo modifique el ventilador mecánico. Su cálculo también es simple, se multiplica el peso ideal de mi paciente, ustedes ya saben cómo se calcula el peso ideal, estas tablas publicadas en cada uno de los consensos del manejo del paciente con síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Se calcula el peso ideal y se multiplica por 100. Ese peso ideal por 100 es el volumen minuto ideal de mi paciente. Y 37.5 milímetros de mercurio es el PCO2 ideal. Doctor, ¿por qué no 40 milímetros de mercurio? Porque esto viene del estudio que se hizo en la parte anglosajona, en donde la unidad son los pascales y son 5 kilopascales. Y los 5 kilopascales son 37.5 milímetros de mercurio. Entonces, abajo, en el denominador va el volumen minuto ideal, 100 por el peso ideal, por 37.5 que es el CO2 ideal. Y arriba va los valores de mi paciente. El volumen minuto exhalado que está en el ventilador mecánico por la presión arterial de CO2 que tiene mi paciente en la gasometría arterial. Y me sale el BR. Un BR normal, ideal, debería ser 1, pero en realidad es, como quien dice, ideal el 1. En realidad está alrededor de 1.5 más o menos. Cuando tengo un BR por encima de 2, 2.5, sobre todo 3, estamos hablando pues que la condición de mi paciente desde el punto de vista ventilatorio es completamente inadecuada y probablemente esté relacionada a un aumento progresivo del espacio muerto. Y este BR, ¿no?, está relacionado con el espacio muerto fisiológico en incremento, a mayor BR, está relacionado en mayor tiempo de ventilación mecánica, los pacientes que tienen mayor BR o ventilatory ratio, y también un BR mayor de 2 está más asociado no solamente a mayor tiempo de ventilación mecánica, sino también a mayor mortalidad en el síndrome de estrés respiratorio agudo. Aquí vemos cómo el BR está relacionado más al espacio muerto fisiológico que a la producción de CO2. Entonces, es un parámetro fácil de calcular a la cabecera del paciente, que nosotros en la unidad de cuidados intensivos lo medimos conjuntamente con el PAFI y con los otros índices oxigenatorios que les hemos mencionado, para entender cómo va el paciente con cada una de las intervenciones que vamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos ver también cómo en este estudio, ¿no?, interesante, ¿no?, de François Vinclon, en donde nos muestra cómo el BR, ¿no?, se va incrementando en un paciente, ¿no?, cuya condición clínica se va deteriorando, pero si a este paciente, en vez de tenerlo con un humidificador de cascada, ¿no?, en este cajón negro, le ponemos un intercambiador de calor-humedad, el cajón verde, vemos como el BR, solamente poniendo un intercambiador de calor-humedad que le aumenta más o menos 50 mililitros el espacio muerto, aumenta también el BR. Lo que nos indica pues esa relación tan sensible entre el BR y el aumento del espacio muerto, ya sea el espacio muerto fisiológico y en este caso el espacio muerto artificial que nosotros generamos añadiendo el intercambiador de calor-humedad, ¿no? Recordar que el espacio muerto más o menos anatómico es aproximadamente 2.2 mililitros por kilo de peso ideal, ¿no? Y que el espacio muerto anatómico más el alveolar constituyen el espacio muerto fisiológico de mi paciente, que se puede incrementar en condiciones patológicas, y no se incrementa por aumento del espacio muerto anatómico, porque esto es fijo, se incrementa, ¿no?, por un aumento del espacio muerto alveolar, ¿no?, del espacio muerto alveolar, en donde hay alvéolos ventilados que no están perfundidos, o hay alvéolos distendidos con una perfusión que puede estar conservada o comprometida. Después ustedes también pueden monitorizar en sala de operaciones si tienen la capnografía, ¿no?
y ver cómo va el CO2 y evaluar la diferencia de la presión arterial de CO2 con el CO2 y esto dividido en PCO2, que es la fórmula de Bohr para ver el espacio muerto en mi paciente. Lo normal es entre 25 a 30%. Cuando este cálculo me sale muy por encima del 30, 35, 40%, me habla de que puede haber un aumento del espacio muerto en el paciente. Esta es la capnografía volumétrica, que además me permite no solamente calcular el espacio muerto en general, el fisiológico, sino también me va a permitir distinguir el espacio muerto alveolar y el espacio muerto anatómico mi paciente, ¿no? Constituyentes del espacio muerto fisiológico. Entonces pueden hacer una vigilancia de cuáles de los componentes se está alterando en mi paciente que tiene alteración de la capnografía volumétrica. Otra forma de monitorizar el espacio muerto cuando yo hago cambios en el ventilador mecánico o cuando se altera la condición de mi paciente es con la proporción entre el end-tidal CO2 con la presión arterial de CO2. Cuando yo tengo que esta relación entre el end-tidal de CO2 y la presión arterial de CO2 están muy cercanas entre sí, se aproxima a 1, eso nos dice pues que el espacio muerto es mínimo. En cambio, cuando el end-tidal de CO2 está lejos del PCO2, o mejor dicho, cuando el PCO2 está muy incrementado y sin embargo no se incrementa mucho el end-tidal de CO2, quiere decir que el problema es un incremento patológico del espacio muerto, ¿no? Entonces se acerca más a 0 ese valor. Insuficiencia respiratoria desde el punto de vista gasométrico, tenemos 3 presentaciones de insuficiencia respiratoria aguda de tipo gasométrico: la hipoxemia, presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio, al nivel del mar, probablemente en ustedes menor a 50 milímetros de mercurio, pero con aumento de la gradiente alveolo arterial, con aumento de la gradiente arterial. Entonces, hipoxemia con gradiente alveolo arterial aumentada, ir a tipo 1. En cambio, si nosotros tenemos retención de CO2 con disminución del pH sanguíneo, con gradiente normal, hablamos de la ira de tipo 2, ¿correcto? Y si tenemos a un paciente que retiene CO2, ¿no? Que tiene disminución del pH sanguíneo, pero además tiene aumento de la gradiente alveolo arterial con hipoxemia, hablamos de una 1+2 o mixta, ¿no? Catalogar insuficiencia respiratoria desde el punto de vista gasométrico, que no es lo mismo que la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico. Coinciden las dos primeras, pero en el fisiopatológico tenemos 2 más. Acá tengo un paciente que viene con un cuadro clínico, ¿no? De fiebre, de dificultad respiratoria, mal patrón respiratorio, uso de músculos accesorios, ¿no? Acá tenemos sus variables o sus signos vitales, su saturación 80%, y a este paciente le ponen, pues, oxígeno por máscara de reservorio, y 80% sube a 88%. No se logra todavía compensar, taquipneico todavía el paciente, ¿no? Y se decide seguir avanzando, se le hace una gasometría sanguínea, se considera que la máscara con reservorio le da un FiO2 aproximado de 90%, lo cual fluctúa más o menos a 15 litros por minuto entre 80 a 100, una máscara de no reinhalación, ¿no? Y se toman los resultados de gases sanguíneos, acá tenemos, con esta FiO2 está con una presión arterial de oxígeno de 52 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, con eso se hacen los cálculos de los índices oxigenatorios, en este caso a nivel del mar. El PAFI está a menos de 100, ¿no? Lo que habla de una hipoxemia muy severa, y si lo que tiene el paciente es un distrés, hablamos de un distrés severo. El SAFI también está a menos 97.8, lo que habla también de severidad, ¿no? El PAFI más de, disculpen, la gradiente alveolar arterial más de 500, el cociente arterio-alveolar menos de 0.1, lo que me habla también de un cuadro muy severo, ¿no? Y tenemos acá otros índices adicionales. En términos generales, a este paciente solamente le faltaría tener 5 centímetros de agua de PIP para decir ya que cumple con los criterios de un síndrome respiratorio agudo, además de los otros criterios que nosotros ya conocemos. Entonces, en este paciente hay que ir ya a oxigenoterapia más avanzada, ¿no? Probablemente este paciente requiera ya ventilación mecánica invasiva, pero en el transcurso se puede intentar, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, oxigenoterapia de alto flujo o ventilación no invasiva, ¿no? Y también el uso de la pronación, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, probablemente termine en ventilación invasiva. Acá lo importante es reducir el trabajo respiratorio en mi paciente para que no se haga autolesión pulmonar, el llamado PSILI, ¿no? Además de la propia lesión pulmonar que se genera por un proceso inflamatorio per se. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí?